Saludos y enhorabuena a todas y todos. Hoy en entrevista especial de Guía Tu Cuerpo hablaremos de las infecciones de transmisión sexual. Es la primera vez que vamos a abordar este tema, así que yo les invito a que presten mucha atención porque vamos a detallar los tipos de infecciones que se transmiten de una persona a otra durante la relación sexual y que bueno, esto puede ser por virus, por bacterias e incluso por parásitos. Tenemos una experta en nuestro estudio y es la doctora Lucía Martínez, quien es infectóloga. Y bueno, doctora, infectóloga mexicana, claro sí. Está. Bienvenida a entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos darnos cuenta, doctora Lucía, que traemos una ETS, una enfermedad de transmisión sexual? ¿Hay alguna forma de verla en manos, en los genitales, en alguna parte del cuerpo? ¿O cómo me doy cuenta? Porque me estoy sintiendo mal. Cuéntenos. Es una muy buena pregunta porque las infecciones de transmisión sexual se pueden presentar de diferentes maneras. No hay un síntoma que englobe a todas las infecciones. Sin embargo, muchas de ellas pueden cursar asintomáticas. Obviamente, algunos de los síntomas más característicos son comezón, ardor, presencia de úlceras en los genitales, salida de secreción por el pene o dolor a nivel pélvico o nivel rectal. Pues algunas de esas son las más frecuentes. Cuando hablas de secreción por el pene, ¿a qué te refieres? Pues es una salida de pus o salida de secreción purulenta a través de los genitales, ya sea el pene o en las mujeres también puede haber salida o flujo vaginal que tenga algún olor, ¿no? Que cambie su coloración como flujo verdoso, muy grumoso. En algunas infecciones como cándida, por ejemplo, se puede parecer un flujo como de queso cottage, en tricomonas es un flujo con olor a pescado, como cambios en los flujos normales que presentas en tu día a día. Doctora Lucía, ¿y por qué uno atrapa una ETS, una enfermedad de transmisión sexual? Porque está con alguien que la tiene, pero ¿cómo es esto? A ver. Mira, yo lo que siempre les explico a mis pacientes, que creo que es algo súper importante de tener claro, es que cualquier persona que tenga una vida sexual activa está expuesto a esto. Está expuesto, claro, porque mucha gente como que emite en algún momento algún juicio de qué fue lo que pasó, qué hice mal, o luego ya le andan achacando a su pareja, ¿no? De es que yo solo he estado contigo. Cualquier persona realmente podemos tener una infección de transmisión sexual. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos muy claros. La infección del VPH. Una persona puede contagiarse de una infección de transmisión sexual años antes, muchísimo tiempo atrás, y no tener ninguna manifestación clínica, y a lo mejor en algún examen, en algún Papa Nicolau, puede salir alguna alteración sin que sea que en ese momento la hayas contraído. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que pasa con las infecciones de transmisión sexual, en su mayoría, es que pues el tiempo de transmisión no está siempre bien establecido, ¿no? Entonces, hay algunas que obviamente, pues sí, como herpes o a lo mejor sífilis, tiene en algún momento la aparición de alguna lesión, pero pocas veces podemos establecer temporalidad. Entonces, pues no es tan fácil, ¿no? Como decir, pues a lo mejor tu pareja con la que estás en ese momento tuvo una pareja años antes, ¿no? ¿Y puede aparecer después? Claro, sí, sobre todo. ¿Eso de qué depende? ¿De que baje tu sistema inmunológico? ¿O de qué depende de que aparezca años después de haber estado con esa persona que traía la infección? Pues sobre todo, por ejemplo, en el virus de VPH, las infecciones o la transmisión puede suceder porque el virus se queda como guardado en el cuerpo y a lo mejor en algún momento de tu vida, pues se te bajan las defensas o pasa cualquier cosa y el virus se está excretando y contagias a la otra persona. Pero realmente, pues ese es el tema, por qué se hace tanto énfasis en que, por ejemplo, las mujeres nos estemos haciendo papanicolaos de manera rutinaria, que estemos yendo al médico, ¿no? ¿Con cuál estudio se detecta una enfermedad de transmisión sexual? ¿Con el de sangre o con el Papa Nicolau? Hay varios tipos de estudios, porque en principio, bueno, hay unos que desde que los revisas a los pacientes, puedes sospechar que tiene una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? ¿Qué usted le ve? Úlceras, ¿no? Como en herpes, por ejemplo, se ven lesiones ulcerativas en los genitales, o bueno, en alguna región como el pubis, pueden aparecer también
como te digo, secreción a través del pene purulenta, ¿no? Que esto pues es poco habitual. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta con secreción purulenta, pues tú sospechas que tiene una infección de transmisión sexual. Entonces, eso es uno, clínicamente desde que revisas al paciente. 2, hay exámenes de sangre, como por ejemplo para infecciones de hepatitis B, hepatitis C, que también pueden contraerse a través de relaciones sexuales, como VIH. Esas generalmente sífilis también son diagnósticos a través de sangre. Y hay otras que se hacen con muestras directamente a través de los genitales. Y los estudios que se utilizan de mayor, o sea, los que más nos pueden dar como o aportar para un diagnóstico son estudios que se llaman PCRs, que son como las que hacemos para el COVID, ¿no? Entonces te toman unas muestras que ya sean de orina, de semen, o uretrales o de muestras anales y se mandan a hacer estos estudios de PCRs. Pero esto ya es cuando vas al médico y sientes un malestar y el médico te indica qué estudio hacer, pero por lo general, ¿qué estudios debe hacerse una persona? Porque como son asintomáticas la mayoría de estas enfermedades, ¿qué estudios debemos hacernos una vez al año por lo menos para ver si tenemos alguna de estas enfermedades? Pues mira, lo recomendado es, ya existen en muchos lugares paneles, ¿no? En laboratorios que son como de salud sexual, ¿no? Entonces tú puedes acudir a un laboratorio y pides como el panel que tengan ellos más grande para abordar el panel de salud sexual. Nosotros recomendamos obviamente por lo menos una o dos veces, una vez al año o cada 2 años, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, que son como las infecciones que pueden transmitirse de manera más prevalente, y en otras situaciones muestras pues sí de orina o en mujeres cervicales para buscar clamidia, gonorrea y otras infecciones que sí tienes que buscarlas directamente en el sitio anatómico donde la persona puede estar contagiada. ¿Qué tiempo tarda, por ejemplo, la sífilis en encumbrarse en el cuerpo y luego en transmitirse a la otra persona? Específicamente la sífilis es una enfermedad a la que llamamos como la gran imitadora. Es una enfermedad que realmente de que tú te contagias a que te diagnostican pueden pasar muchísimos años, porque lo primero que sucede cuando tú estás en contacto con una persona con sífilis es que la persona puede llegar a tener una lesión, ¿no? Que las lesiones generalmente son indoloras. Entonces estas lesiones pues realmente no las sientes porque son lesiones ulcerativas que no duelen, y de manera secundaria pues esas están llenas de bacterias. Al tocar la lesión te contagias y entonces empiezan a aparecer las diferentes fases de la sífilis. Y bueno, pues la sífilis es una enfermedad que tarda muchos años en dar manifestaciones. Doctora, ¿y hay alguna manera? Bueno, yo conozco alguna, pero quiero saber que usted me pueda indicar alguna manera de prevenir contraer una enfermedad de transmisión sexual. Es importantísima la pregunta que me acabas de hacer, porque la prevención es clave. En las infecciones de transmisión sexual, la prevención es lo que nos va a ser el determinante, ¿no? Entonces, la principal manera de prevenir es a través de la vacunación. Existen varias, sobre todo VPH o papiloma, virus del papiloma humano, que se puede prevenir a través de la vacunación. Existen. ¿A qué edad? Las vacunas en general se indican antes de que empiece la vida sexual de una persona. Entonces, en nuestro país están entre 10 y 11 años, es lo que donde se aplican para completar el esquema antes que una persona empiece su vida sexual y tenga esta protección antes de empezar las relaciones sexuales. Entonces, bueno, 1, obviamente la vacunación. 2, siempre creo que lo más importante para poder prevenir estas infecciones es justo lo que estamos haciendo ahorita, que es educación, ¿no? Como hablar del tema, estar informados y tener claro que pues cualquier persona puede tener estas infecciones y que tenemos que ser proactivos, ¿no? En esta situación. Y la otra, obviamente, pues usar métodos que ayuden a disminuir la propagación de estas infecciones, como por ejemplo métodos de barrera como el condón, ¿no? Es que mucha gente usa el condón pensando en no embarazarse. Pero el gran problema ahí está en que si usas otros métodos anticonceptivos y no usas el condón, puedes también tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Cierto.
condón o los métodos de barrera, ya sean condones femeninos o masculinos, ayudan a disminuir de manera considerable las infecciones de transmisión sexual, aunque obviamente pues no te eliminan por completo el riesgo, y es por eso importante que los pacientes, pues por ejemplo, se apliquen la vacuna de papiloma, porque si tienes alguna verruga en algún lado en el pubis o en algún otro lado que no sea directamente en el área genital, pues te puedes contagiar y el condón no te previene de eso, ¿no? Ahora, si ya tuviste papiloma y te haces un tratamiento, ¿esto se cura así o siempre el papiloma va a vivir contigo? El papiloma es un virus que realmente nunca se cura. O sea, hablar de cura como tal es complicado, pero sí puede desaparecer. ¿A qué me refiero? A que no tengas tú lesiones cervicales o anales por el virus, ¿no? Y también puede suceder que no estés, que tu cuerpo no esté desechando el virus de manera que tú estés contagiando a alguien más. Esto depende mucho, obviamente, de que te pongas la vacuna. Pacientes que tienen virus de papiloma y que ya han sido diagnosticados, aún así favorece que te pongas la vacuna. ¿Se puede poner la vacuna aún con el virus ya? Existe la falsa creencia de que si tú ya tuviste un contagio por virus de papiloma humano, ya no sirve de nada que te apliques la vacuna. Esta creencia en realidad no es tan adecuada, porque a pesar de que tú ya hayas tenido una lesión, una verruga, o algún papanicolao con evidencia de papiloma, la vacuna ayuda mucho a que tu sistema inmunológico se fortalezca y puedas dejar de excretar el virus. Ahorita solo hay vacuna contra el VPH. Para infecciones de transmisión sexual existen, para el virus de papiloma humano, para hepatitis B, también es otra infección que se puede transmitir a través de relaciones sexuales, y también existe una vacuna que es muy eficaz y muy segura. 2 vacunas tenemos, una contra el papiloma humano, que es importantísimo tener controlado ese virus, y otra contra la hepatitis B. Muy importante esto que nos acaba de decir, doctora, y le propongo entonces irnos a una breve pausa para continuar hablando de enfermedades de transmisión sexual con la doctora Lucía Martínez. Estamos de vuelta en esta conversación con la doctora Lucía Martínez, que es infectóloga, y hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual. En específico, hablábamos del virus del papiloma humano, que usted decía que esto no se cura, pero sí se puede controlar. Y en el caso de la infección por clamidia, ¿qué pasa con este bichito? ¿También se incuba durante un largo tiempo? ¿Es difícil de quitar? ¿Si hay forma de curarlo? ¿Qué nos dice? Sí, efectivamente la infección por clamidia es una infección que con el diagnóstico adecuado tiene un tratamiento que finalmente va a llevar a una curación. Aquí lo que tenemos que saber es que generalmente cuando una persona tiene una infección de transmisión sexual, estas pueden venir acompañadas de otras infecciones de transmisión sexual. Muchas veces una persona que tiene, herpes puede también estar contagiado de sífilis, ¿no? O al revés, porque estas enfermedades, al causar lesiones en la piel, pues pueden favorecer que entren algunas otras bacterias. En el caso de clamidia puede venir acompañada de gonorrea, micoplasma, son bacterias muy chiquititas. Lo que ocasionan a nivel de los genitales, tanto femeninos como masculinos, es que dan diferentes síntomas. Clamidia lo que ocasiona mucho es inflamación del tubito que conecta la vejiga con la parte de afuera, que se llama uretra, y entonces inflama la uretra y da una sensación como de querer hacer pipí todo el tiempo, uretritis, como te dan ganas de orinar, estás como con mucha incomodidad, ¿no? Puede haber incluso sangrado o incluso puede haber dolor pélvico en las mujeres. ¿Y la clamidia, doctora, es de estas infecciones que provocan infertilidad? En general, lo que provocan no como tal es infertilidad, sino una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Esto significa que las bacterias que se encuentran localizadas a lo mejor en el cérvix pueden subir más arriba e inflamar ya sea el útero y las trompas,
las trompas de falopio, que es donde pasa el óvulo para podernos. Y entonces, generalmente, estas infecciones, si en el primer instante no dan síntomas, como uretritis o en alguna de estas cosas, pueden permanecer asintomáticas durante mucho tiempo. Y esta enfermedad pélvica lo que hace es que en algún momento puede causar cicatrices en el tracto reproductor, y entonces favorece que cuando te quieras embarazar, pues el óvulo a lo mejor no pueda pasar de una manera adecuada por su camino, ¿no? A donde tiene que llegar. Y entonces tengas problemas para tener un embarazo pues deseado, ¿no? O buscado. ¿Cuáles otras complicaciones se derivan de estas infecciones, de estas enfermedades de transmisión sexual no tratadas? Pues generalmente lo más importante es esta enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, ¿no? En los hombres puede dar una cosa que llamamos proctitis, que es inflamación como de la parte más abajo del recto. Y entonces esto pues inflama mucho y es una cosa muy dolorosa. Puede dar uretritis, que es esta sensación de ardor, calor, mucha molestia, ¿no? En los hombres también se puede asociar a inflamación de alguna parte de los testículos, que se llama orquitis, ¿no? Como inflamación testicular, o de alguna de las venas que van alrededor del testículo, que se llama epidídimo. Y entonces pues toda esta da manifestaciones pues de inflamación en los genitales muy, muy molesta, la verdad, ¿no? Usted nos hablaba antes de las vacunas y de algunos métodos como el condón para prevenir estas enfermedades. Aquí nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan si cuando tienes una pareja estable también tienes que usar condón para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, mira, es una pregunta pues que no tiene una respuesta fácil. En general, lo que nosotros siempre vamos a recomendar es un método de barrera, ¿no? Esto, pues obviamente lo recomendamos porque, como decimos, todavía hay mucho estigma en relación de estas infecciones, y sobre todo de ir a buscar si estás cursando con una infección. Entonces, pocas veces haces estudios de regularidad para ver si tienes alguna de estas, y aunque tengas pareja estable, como te digo, puedes tener infecciones previas, ¿no? Entonces, lo ideal pues siempre es utilizar un método de barrera, pero obviamente también es ideal saber cuál es tu estatus, ¿no? Para que tú ante tu pareja puedas presentarte, oye, pues yo estoy así, ¿tú cómo estás?, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos, como ir al dentista cada año, como ir al ginecólogo. Los hombres, lamentablemente, después de cierta edad, tienen que ver cómo está su próstata. Así es lo que nos toca, ¿no? Mantenernos saludables, y es la mejor manera de tener una salud sexual adecuada. Las infecciones, o más bien las enfermedades de transmisión sexual, ¿afectan la relación sexual de la pareja? Las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar la vida sexual, claro, porque puede ocasionar dolor pélvico, lo que nosotros llamamos dolor en las relaciones sexuales, que se llama dispareunia, así se llama, dolor, o pueden ocasionar prostatitis, que es inflamación de la próstata de los hombres. Entonces, claramente puedes tener una afección en tu vida y en tu función sexual. Vamos a hablar un poquito del VIH, doctora. Yo sé que esto amerita otro programa completo, ya la estamos invitando, pero nos llega una pregunta a la cuenta de @TelesurEnglish, y es saber si el contagio del VIH es únicamente por la vía sexual. El contagio del VIH no es únicamente a través de contacto sexual. Más bien hablamos de transmisión cuando hablamos de VIH, y la transmisión de VIH de una persona a otra puede ser primero a través de contacto sexual con una persona que no esté a lo mejor recibiendo tratamiento, porque eso sí es importante que lo dejemos muy claro. Las personas que tienen diagnóstico de VIH y que están en tratamiento y que han logrado que sus niveles del VIH estén sin detectar, o que se les llama indetectables, son incapaces de transmitir la enfermedad. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengamos claro. Es por eso que el tratamiento también es prevención.
También otra manera de transmisión de esta enfermedad es a través de productos de la sangre. Esto ya cada vez es menos frecuente, pero bueno, en la época de los 80, muchos pacientes con hemofilia o con enfermedades, no sé, que requerían sangre, pues podía ser una manera de contagio. También ahora en el último congreso de VIH se habló de una paciente que se contagió a través de estas clínicas de spa, que se les ponen como plasma rico en plaquetas y este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente pues no es los productos sanguíneos pueden estar contaminados y por eso en México y en otros, bueno, en el mundo hay regulación muy estricta de cómo se debe de tratar la sangre. Y la otra manera de contagio es a través de la leche materna. Es por eso que en las pacientes que cursan con esta infección muchas veces se pide no dar lactancia, y la otra manera es en el parto, si hay en algún momento contacto de sangre con sangre, pero cada vez esto debe de ser menos frecuente porque pues lo ideal es que todas las mujeres embarazadas se hicieran una prueba antes o sea, en algún momento del embarazo para detener la transmisión madre a hijo. El VIH ya sabemos que existe tratamiento, que ya la gente no se muere de esto. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, ¿todas tienen también ya un tratamiento específico, como en el caso del VIH? Sí, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, cuando se detectan a tiempo, tienen un tratamiento que es bastante efectivo y curativo, ¿no? Obviamente mencionamos que el VPH no se cura, pero claramente se puede prevenir, sobre todo, la aparición de las complicaciones más importantes, que es cáncer, ¿no? Sobre todo. Y todas las otras enfermedades, sífilis tiene tratamiento, clamidia, gonorrea. Sífilis, gonorrea y clamidia, ¿estas provocan cáncer? No. ¿Cuáles son las que provocan cáncer? ¿El VPH? El virus de papiloma se asocia a cáncer cervicuterino, a cáncer de recto, cáncer de cabeza y cuello y cáncer de pene. Son las que son más pues lo que ocasiona. También el virus de la hepatitis B y que se puede asociar a cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos pregunta: tuve VPH en mi juventud, ¿a qué edad debo hacerme una prueba para ver si tengo cáncer? Eso es una pregunta básica. Las pruebas que las mujeres nos tenemos que hacer de manera anual es el Papa Nicolau. Entonces, el Papa Nicolau es una prueba que es anual y que es de escrutinio, que se debe de empezar cuando empiezas la actividad sexual, y esa prueba nos ayuda mucho a ir evidenciando si hay lesiones en el cérvix asociadas a esta infección. Doctora, el caso del papiloma ha interesado mucho y nos preguntan también en la cuenta de @IsaEntrevista si el papiloma solo afecta a las mujeres o también se da el caso con los hombres. Claro, el virus del papiloma humano es un virus que infecta tanto a hombres como a mujeres. Y la característica que tiene este virus es que a lo largo del tiempo puede ir cambiando la morfología de las células hasta llevarlas a un punto en el que las células puedan llegar a ser cancerosas. Entonces, en los hombres definitivamente puede haber infección por papiloma, y una de las cosas que puede ocasionar son verrugas genitales y puede ocasionar también cáncer de pene o cáncer de recto. Y también todos los cánceres de cabeza y cuello, muchos son asociados a papiloma, como por ejemplo el cáncer de lengua o cánceres que tienen que ver más con la cavidad oral o con la cabeza o el cuello, se asocian mucho a esta infección, que puede ser obviamente en hombres y mujeres, no discrimina. Doctora Lucía, nos preguntan en la cuenta de @IsaEntrevista, dice así: si soy amigo de una persona a la que le detectaron VIH, ¿debo tener algún tipo de prevención? Considero muy importante tu pregunta porque todavía hay mucho estigma en relación a estas infecciones, y una de las cosas que tenemos que tener súper claras es que un paciente que vive con VIH es incapaz de transmitir su enfermedad por estar conviviendo con él, por meterse en una alberca, por darle un beso a una persona con VIH, o sea, ¿no? Que tiene... No se transmite por la saliva. No se transmite por saliva, no se transmite por compartir baño, por compartir cubiertos, o sea, esto definitivamente son cosas y estigmas
estigmas que tenemos que ir cada vez rompiendo más. Muchas gracias, doctora Lucía Martínez, por hablar hoy de este tema que yo considero súper importante y que son las enfermedades de transmisión sexual. Usted lo ha dicho, sin miedo y sin estigma. Así es como hay que manejar esto. Muchas gracias. Lo dijo la doctora Lucía Martínez, que es nuestra infectóloga invitada. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir, claro, usando preservativos, poniéndose la vacuna en el caso que exista. Y bueno, si tienes alguna duda por haber estado expuesto a una enfermedad de transmisión sexual, es importante realizarse las pruebas de detección correspondientes. No tenga miedo, hágase las pruebas y resuelva el problema si es que lo tiene. Cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.